Alicia y el día de hoy vamos a hablar de Jesús como príncipe de paz, que es uno de los nombres que le da a Isaías al profetizar su nacimiento en Isaías 9:6. Leámoslo juntos. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuestro Jesús es príncipe de paz, y la palabra príncipe nos habla de su soberanía. Nuestro Jesús es un rey soberano, pero su reino no se puede comparar a los reinos contenciosos de este mundo, porque su reino es un reino de paz. Y qué difícil es poder hablar hoy en día de paz, cuando varias naciones se están enfrentando en una guerra sin cuartel que están matando y destruyendo a millones de personas. Pero tienes que saber algo: aún en este tiempo tan confuso y lleno de desesperanza, Cristo todavía está ofreciendo su paz. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que invaluable, no tiene precio. Solo su paz puede hacer huir a la ansiedad, al pánico, a la depresión que se están apoderando de los corazones de mucha gente hoy en día. Y justamente fue Él con su paz lo que me rescató a mí del pozo de la ansiedad en el que me encontraba. El 2020 fue un año muy difícil para mí, como creo que también lo fue para muchas otras personas. En mi caso, debido a la pandemia o a muchas otras circunstancias difíciles, comencé a sufrir ataques de ansiedad y de pánico. Mi vida se transformó de la noche a la mañana en una pesadilla. De pronto se me hacía casi imposible trabajar, no podía hablar delante de las personas, y tan pronto como comenzaba a desarrollar cualquier actividad, se me hacía un nudo en la garganta y tenía que salir corriendo a un lugar en donde pudiera llorar a gritos. De pronto, pensamientos de tristeza, de un futuro lleno de tragedia y de desesperanza empezaron a acorralar mi mente y literalmente no podía escapar, no tenía cómo huir de esta ansiedad y de pánico que empezaron a atacarme. Sinceramente pensé que nunca iba a poder ser la misma de antes, que nunca iba a poder disfrutar otra vez de ningún momento feliz. Pero fue entonces que conocí cuán poderoso es nuestro Dios, porque decidí aferrarme a Él con todas mis fuerzas, a Él y a su palabra. Busqué en la Biblia versículos a los cuales llamé mis versículos de victoria. Porque si la ansiedad me decía que solo me esperaba tristeza, que iba a perderlo todo, por el contrario, Dios en su palabra me decía que Él solo tenía planes de bien para mí. Cada vez que la ansiedad quería asomarse, yo repetía una y otra vez la palabra de victoria de parte de Dios. Y al principio fue una lucha constante. De hecho, puse esos versículos de victoria en mi cuarto, en cualquier lugar en donde pudiera leerlos una y otra vez. Entonces, poco a poco, la paz de Cristo empezó a inundarme, reemplazando a la ansiedad y al pánico. Y Dios me sanó completamente de la ansiedad. La ansiedad y el pánico tuvieron que huir, y Jesús, el príncipe de paz, se convirtió en el soberano de mi vida. Y yo pude experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora puedo decir que la paz de Dios es todo para mí, porque aunque todo a mi alrededor se derrumbe, aún puedo tener esa tranquilidad que me dice que Dios tiene el control y que Él transformará todo para mi bien. Y ahora te quiero decir que Jesús, príncipe de paz, murió en la cruz para restaurar tu relación con Dios, para reconciliarte con tu Creador, para traer paz, para traerte paz con Dios. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y al tener paz con Dios, podrás gozar de una relación íntima con tu Creador. Y eso traerá a tu vida una paz maravillosa que nunca podrás encontrar en este mundo. Porque Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como este mundo la da. Su paz no depende de las circunstancias que puedas estar viviendo,
porque es una paz que viene directamente de Él. Y cada vez estés atravesando lo que estés atravesando, no sé, pueden haber circunstancias difíciles, problemas, pero cada vez que tú te conectes con Él, con tu Creador, para orar, hablar con Él o leer su palabra, empezarás a experimentar una paz maravillosa que se va a llevar cualquier ansiedad y depresión. Ábrele tu corazón al Príncipe de Paz. Estoy segura que será la mejor decisión de tu vida. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad.